He convertido mi Artillery X1, sí, mi primera Artillery, en una máquina de matar. Es probablemente mi mejor impresora 3D, mejor que incluso la Prusa o incluso la Ender 3. Así que si a ti también te interesa ver qué le he hecho a mi Artillery X1, quedaos, que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota, ya sea mensual, trimestral o anual, y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a enseñar las mejoras del Artillery X1. Un vídeo súper prometido que yo os dije cuando volviera de vacaciones y ya he vuelto. Hola. Os dije que os iba a traer. Digamos que son unas mejoras que no están tan orientadas al diseño como hice la Ender 3, sino puramente a su rendimiento. Digamos, mejorar lo que viene siendo los movimientos, la extrusión y demás. Cosa que os voy a enseñar a continuación. Cister, ¿pero qué le has hecho a la impresora? Yo también estaba de vacaciones. Hola. Si queréis ver lo que le he hecho a la máquina, vais a tener que quedaros hasta el final del vídeo para que vayáis viendo poco a poco lo que le he hecho. Vais a tener aquí abajo en la descripción una tabla Excel que os va a llevar a todos los componentes que he utilizado o que podéis utilizar. No tenéis por qué utilizarlos todos o no tenéis siquiera por qué hacer todas las mejoras de golpe porque entiendo que es una panojita interesante. Lo primero que le he hecho a mi Artillery ha sido desmontarla de abajo arriba. Prácticamente la he dejado en el chasis. Sin prácticamente, la he dejado en el chasis. Digamos que lo que he hecho ha sido pues desmontarla. A la hora de desmontar, a ver, aquí tampoco hay mucho misterio, es quitar tornillos a mansalva, ¿vale? Y es verdad que aquí ser ordenados y os aconsejo que vayáis poniendo en bolsitas o en trozos de papel un poquito cada uno de los tornillos, ¿vale? Pues quitáis el perfil superior, quitáis todo el brazo del eje Z, quitáis los flex. Yo en este caso vais a ver que los flex los quería quitar porque es una cosa que es verdad que están muy chulos y son muy estéticos y a lo mejor para algunos es un sacrilegio, pero sí es verdad que los flex muchas veces daban mucho problema y he preferido cambiar a cableado directo. Insisto, que no tenéis por qué hacerlo si no queréis. Una vez ya hemos quitado, pues ya que viene siendo el perfil superior, el brazo del eje X y demás, aquí lo que empiezo a hacer, como os he dicho, es quitar los flex. Los flex, como están pegados, suelen dejar marcas de pegamento en los perfiles. Yo aquí lo que he hecho ha sido mojar una microfibra en acetona y he ido quitando los excesos de pegamento. Luego por debajo lo que he hecho ha sido también quitar toda la electrónica entera, menos la fuente de alimentación que estaba pegada de narices y la voy a acabar manteniendo. En el apartado de desmontar la electrónica madre mía, cómo estoy hoy, colega. En la electrónica es importante pues que hagáis una serie de fotografías o incluso algún pequeño vídeo de cómo está todo antes de que os liéis a desmontar, porque digamos que es la parte como más engorrosa, sobre todo a la hora de saber qué cables están conectados en la fuente de alimentación o luego, por ejemplo, saber cómo está conectado en este caso el relé. Yo en este caso todo esto, lo que es la fuente y el relé los he mantenido intactos, pero lo que es lo demás lo he quitado porque vamos a poner una placa totalmente nueva. Por supuesto también la cama caliente también la he desmontado, la he quitado y como os he dicho he dejado todo en el chasis. Una vez desmontada la impresora, la verdad que da un poco de penica verla, ¿no? Porque se queda, pues ya os digo, sin nada y sobre todo me llama la atención lo ligera que se queda. Ya os digo, es un proceso bastante fácil, bastante sencillo. Aquí simplemente es cuestión de ser ordenado y de guardar los tornillos correspondientes a cada zona, pues digamos localizados, ¿no? No los mezcléis todos, ¿vale? Aunque el kit que vamos a instalar a continuación viene con su propia tornillería, sí es verdad que es conveniente que tengamos todo ubicado. Segunda cosa que le he hecho a mi Artillery. Un momento, has dicho segunda cosa cuando no has dicho la primera. ¿Cuál era la primera cosa? Desmontarla. En realidad lo primero que he hecho ha sido desmontarla, pero sí me olvidé decirlo. Sorry. Segunda cosa que le he hecho a mi Artillery. Guías lineales. Esto es el proceso, digamos, a ver, el que más tiempos puede llegar a llevar, porque las guías lineales son un poco complejas. Me he comprado un kit por AliExpress, que es bastante carete, que viene con guías lineales Hewin. Y la verdad que está bastante bien, ya te viene todo preparado y demás, y oye, súper chulo. El problema de estas guías lineales es que viene sin instrucciones. Casi me como el micro. Esto tiene que ser un poco asqueroso, ¿no? Digamos que las guías lineales están muy bien y demás, pero es que vienen sin instrucciones. Y tú dices, joder, me acabo de gastar 200 y pico euros en unas guías lineales y vienen sin instrucciones. Ole tus cojones. Y he hecho instrucciones. Madre mía, estoy que se me traba la lengua un montón. Es que mi lengua todavía sigue de vacaciones. Poco a poco irá volviendo. Entonces, ¿cómo lo he hecho? Os habréis preguntado. Pues yo la verdad no me lo estaba preguntando. Pues a través de las fotografías que tienen nuestros amigos chinos en AliExpress. No sé si ahora mismo ya vendrán con instrucciones el kit o no, pero en mi caso no venían, tenedlo en cuenta. Por suerte lo que son las guías lineales son muy fáciles de montar, ¿vale? Porque al final vienen nombradas. Te vienen la guía lineal para X, para Y y las dos de Z. Y cada una tienen su longitud distintas. Las de Z, por supuesto, las dos son iguales. Para instalar las guías lineales en sí, lo que tenéis que hacer, aparte de tener mucho cuidado que no se os vaya el patín porque la podéis liar parda, lo que tenéis que hacer básicamente es utilizar tuercas en T, ¿vale? Te vienen unos tornillitos con sus tuercas en T, los
ponéis cada uno en su perfil y listo. Si vais a mantener el flex en el caso del eje X, lo que tenéis que hacer es despegarlo y subirlo, digamos, un cuadrante hacia arriba, lo que es, digamos, 20 milímetros hacia arriba, puesto que la guía lineal va a estar abajo y quedaría como en medio, entorpecería, ¿vale? Entonces, al desplazarlo hacia arriba, el flex, aquí ya no tendríamos problemas. Yo en mi caso, como al final he quitado los flex para meter cableado directo, en este caso no tengo ningún problema. Yo aquí lo que os aconsejo es que no instaléis las 3 guías lineales de serie, sino que vayáis por ejes, ¿vale? Yo el primer eje que he instalado ha sido el del eje Y, que en este caso me viene acompañado de una nueva H para lo que es la cama caliente. La verdad que toda esta perfilería nueva, que está hecha en aluminio, está súper bien, bastante bien hecha, parece muy rígida y en mi caso no he tenido ningún problema de que ninguna viniera mal. Madre mía, cómo estoy pistoneando hoy. Suscríbete. En este caso, además, el eje Y también nos viene con un tensor para la correa de dicho eje. Y también este perfil de aluminio que está muy bien. Aquí a la hora de colocar los tornillos y demás, pues bueno, aquí tendréis que fijaros un poquillo más, a ver si tenéis instrucciones o en la propia fotografía. Es un poco complicado, pero bueno, la verdad que se puede montar y yo creo que una vez lo entiendes es muy intuitivo. Luego tenemos que pasar la correa y volver a engancharle a la cama. Aquí sí es verdad que nos incluye una correa nueva, lo cual se agradece, pero lo que me ha parecido un poquito es que haya que ponerle bridas. Si es que tú dices 200 y pico pavos en un kit y que haya que engancharlo con bridas, me parece un poco, no sé, algo como en la Ender, ¿no? Que viene ahí en mordiones. En fin, tenedlo en cuenta. Vais a necesitar bridas, porque aquí no vienen. Luego en el eje X, 3/4 de lo mismo. Al final es poner, en este caso, la guía lineal, luego la pletina del extrusor y luego lo que viene siendo el tensor. Aquí no hay mucho misterio. Al igual que antes, hay que enganchar lo que viene siendo la correa a lo que es el carro con una brida o con un par de ellas. Seguimos, ¿no? Sí. Y luego en Z esto es un poquito más complicado porque aquí la clave es que no se nos vayan los patines cuando instalemos lo que viene siendo el perfil del eje Z. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer aquí es primero montar los perfiles de aluminio que nos van a enganchar con el brazo del eje X, lo enganchamos a dicho brazo y luego lo metemos dentro de lo que sería de la estructura. Aquí lo que yo sí que he mantenido ha sido los usillos. Entonces los usillos me ayudan a que lo que viene siendo el brazo del eje X esté, digamos, elevado y no se me venga hacia abajo. Y con estos instalados ya he puesto lo que viene siendo las guías lineales de Z. Seguramente hay algún proceso más sencillo para instalar esto, pero como no venían instrucciones, la verdad que me he tenido que buscar un poquito la vida. Digamos que a lo que es aspectos de mecánica básicos ya tengo las guías lineales puestas, pero hay más cosas que hacer. Lo siguiente que le he hecho a la máquina es, en este caso, por ejemplo, diseñarle una serie de modificaciones o mods. Que claro, yo aquí, por ejemplo, como estaréis viendo, necesito ponerle un Hemera a mi artillery, pero no tengo ningún tipo de acople para este extrusor. Entonces lo que he hecho aquí ha sido básicamente diseñar estos mods desde cero para poder acoplar un Hemera. Que aquí tenéis dos opciones. Primera opción, descargaros en este caso, de aquí abajo en la descripción, el mod del Hemera. O segunda opción, apuntaros a mi academia online, donde tengo un curso donde enseño todo esto que os estoy enseñando aquí en este vídeo. Tenéis un curso completísimo donde os enseño todo el desmontaje, el diseño, para que lo diseñéis vosotros, para si tenéis un extrusor distinto. Vaya spam rastrero. Bueno, básicamente yo aquí he diseñado este nuevo soporte para el carro. Todos los mods que vais a ver están hechos en PETG de Amazon Basics y la verdad yo lo estoy pillando muchísimo el gusto. Y en definitiva, básicamente le he hecho un calco en Fusion para poder acoplar este motor y bueno, he hecho un par de iteraciones para ver cuál quedaba mejor y ya está. Aquí no había mucho misterio. Atornillo lo que es el propio Hemera a este carro y luego lo que es el acople va ya lo que es a la pletina del carro del eje X. Más cosas que he tenido que diseñar ha sido el nuevo soporte para la pantalla. No, es el soporte para la nueva pantalla, no el nuevo soporte. En fin, es un soporte nuevo y es una pantalla nueva. Como estoy pistoneando hoy. En fin, que hemos colocado una pantalla nueva. En este caso, la pantalla que hemos colocado es de la marca Victory Tech y es esta pantalla TFT de 3,5 pulgadas que tiene el modo dual que nos permite alternar entre Marlin y un modo táctil. En este caso, la pantalla no encaja en el perfil, digamos, del artillery, con lo cual he tenido que hacerle este mod para poder acoplarla. Y claro, aquí tenía otro problema y es que la propia carcasa no tenía agujeros para atornillar este mod. Así que, ¿qué es lo que he hecho? El bestia. Bastante. Vais a ver. Pues básicamente lo que he hecho ha sido alinear un poco este mod encima de lo que es la carcasa del artillery y he marcado dónde tenía que hacer unas perforaciones. Intenté hacerlo con la Dremel, pero mi Dremel, al ser sin cables, no tenía suficiente potencia para hacer un taladro. Así que lo que cogí fue un destornillador y a base de martillazos cobarde le hice los agujeros necesarios para poder atornillar esto en su sitio. Ya luego le metí una serie de tornillos y tuercas que si fueran autoblocantes mejor, como no tenía de métrica 3, me tuve que tirar con esto y ya digamos quedaba la carcasa en su sitio. Cuarta cosa que le he hecho a mi artillery, la electrónica. Como os he dicho, la electrónica era una de las cosas que también iba a cambiar en esta máquina y quería ponerle una electrónica nueva que sobre todo me diera más posibilidades a la hora de cacharrear con el firmware. Le he puesto una Victory Tech SKR 1.4 Turbo, cobarde, pedazo de nombre tiene la placa. La vais a tener aquí debajo en el Excel. En este caso, todo el tema de la electrónica ha sido cortesía de nuestros amigos de HPrint 3D, que nos han cedido toda la electrónica, tanto lo que es la placa como la pantalla, para que se lo podamos instalar a nuestra máquina. Vais a tener aquí abajo los enlaces a su web. Por suerte, esta placa encaja perfectamente en el
el mismo sitio, con los mismos orificios que la placa anterior que tenía la Artillery. El problema es que lo que es el puerto USB o sobre todo la tarjeta micro SD no quedaba, digamos, muy vista, con lo cual he tenido que hacer unos agujeros para que quede totalmente, pues eso, accesible lo que es la micro SD. Teníamos el mismo problema de antes, y es que mi Dremel no tenía suficiente potencia para poder hacer estas perforaciones, con lo que tuve que coger la radial. La grande. Así, a lo bestia. Pero la verdad que no ha quedado nada mal. Básicamente con la radial hice estos agujeros de aquí, ¿vale? Que quedan así como alargaditos. Luego con una lima los he lijado un poquito para que no corten y demás. Ya ha quedado bastante guay. Y luego, sobre todo, cuando quiero actualizar el firmware y meter la micro SD, la verdad que no tengo ni medio problema. Luego, claro, una vez he puesto todo lo que es la electrónica, hay que cablearla. Aquí a la hora de cablear, lo que he hecho ha sido sobre todo reciclar mucho cableado de lo que he quitado de la anterior Artillery para poder cablear todo lo que viene siendo el hotend, el termistor y todo lo que viene siendo el ventiladores y demás, desde lo que es el extrusor a lo que es la propia placa. Luego, para los cables de los motores, directamente lo que he hecho ha sido comprar un set de cables nuevos que miden 2 metros de largo, para que más o menos lo tengáis en consideración. Y luego todos estos cables, por ejemplo, los que van del carro del eje X a lo que viene siendo la propia placa, van cubiertas con el típico macarrón que tienen las prusas. ¡Vaya gallaco, colega! Pues digamos que con ese macarrón he cubierto todos los cables para que queden ordenaditos, que luego si tengo que hacer algún arreglo, seguramente me las veré y me las desearé, pero bueno, no pasa nada. Digamos que con esto ya tengo hecho como los aspectos básicos de la máquina, que viene siendo más o menos la mecánica, viene siendo la electrónica y todo esto. Pero claro, si yo ahora intento encender mi máquina, no va a encender, puesto que le falta el quinto, creo que es el quinto punto, ¿no? Sí. El quinto punto que le he hecho a esta nueva impresora, el Marlin. En este caso le he hecho un Marlin totalmente nuevo desde cero a mi Artillery. A fecha de hoy, que es agosto 2021, julio 2021, le he metido el Marlin 2.0.9, que es la última versión de Marlin que hay. Y en este caso, cosas así interesantes que le he metido, por ejemplo, es el sensorless homing, para que me haga homing, digamos, en X y en Y sin finales de carrera, lo cual está muy bien. Una cosa que le he puesto, que no os he comentado, son los drivers, que le he puesto los TMC2209, también de HPrint 3D, que en este caso, digamos, me permiten, entre otras, poder hacer todo esto del sensorless homing y demás, y poder controlar todo el tema de los voltajes de los drivers desde el propio firmware, etcétera, etcétera. También le he metido una nueva interfaz a la TFT, que es de esta más colorida, y también he modificado un poquito lo que viene siendo la parte de Marlin de esta pantalla, que sea así en verde sobre fondo negro. Es una tontería, pero cosas que se pueden hacer. Digamos que donde he puesto cada cable y cada conector tampoco lo voy a explicar en detalle porque sería infernal, pero haceros una idea que, bueno, básicamente he ido siguiendo el esquema de la placa para saber dónde he ido conectado todo. Así, puntos interesantes, que por ejemplo, tanto el ventilador del hotend como el ventilador de la electrónica, en este caso van controlados vía firmware para que empiecen a funcionar cuando la máquina se mueve o por ejemplo alcanza 50 grados, para que en este caso, si la máquina está apagada o en este caso no se está moviendo, pues no haga ningún tipo de ruido. Cosas que le pondré seguramente a futuro y enseñaré en el canal será por ejemplo una tira LED controlable desde la propia placa, cosa que todavía no he hecho. Digamos que con esto ya la máquina puede imprimir y puede hacer sus propias cosas. Aquí lo que deberíamos hacer es, digamos, calibraciones del firmware, como por ejemplo los pasos, los PIDs, ese tipo de cuestiones, cosas que ya he explicado en bastantes vídeos de este canal. Os dejaré por aquí alguno o alguna lista de reproducción. Digamos que una vez ya tengo calibrados los pasos y demás, la impresora está prácticamente para imprimir, pero claro, está un poquito en bragas, cobarde. Así que vamos al sexta cosa que le he hecho. El sexto cosa, mire usted. La sexta cosa que le he hecho a esta máquina, o la sexta parte de este vídeo, que es, digamos, ciertos remates. Uno de los remates que le he hecho ha sido el cableado. El cableado, lo que he hecho, para que no esté así de por medio, le he puesto una cadeneta. Ya sé aquí muchos lo que me vais a decir. ¡Ultraje! Le ha puesto una cadeneta a la Artillery. ¡Que alguien le cierre el canal! Vamos a ver, esto se lo he hecho yo a mi Artillery. No tenéis por qué vosotros hacer lo mismo que le he hecho yo a mi máquina. Si no queréis ponerle la cadeneta, no se la pongáis. Como si le queréis quitar los flex y dejar ahí los cables sueltos, como queráis. Yo os estoy enseñando lo que he hecho a mi Artillery. Seguimos, ¿verdad? Sí. En este caso, cosas que tenéis que saber de esta cadeneta es que la he escalado a un 125%, lo mismo que hice en la Ender 3, puesto que así la cadeneta es más rígida, tengo que imprimir menos eslabones y no se me escapan los cables. También en este punto he aprovechado para imprimir cosas menores, como por ejemplo estas ruedas para nivelar la cama, que la he puesto antes, pero se me ha olvidado comentar. Pues se daba por entendido. Que básicamente yo, como tengo la primera versión del Artillery, tenía las tuercas de nivelación pequeñas, con lo cual he puesto este adaptador para convertirlas en grande y con el PETG azul queda muy bien. Luego también en la cama, para evitar un fallo típico de las Artillery, que es que se muerde muchas veces el cable de la cama, lo que he hecho ha sido también ponerle cadeneta con este adaptador, que vais a tener todo aquí abajo en el Excel, que así también impido que el cable se me enganche con el perfil y se me acabe partiendo o generando cortocircuito, alguno de los fallos típicos que tienen las últimas Artillery. Una de las cosas que estaréis viendo cuando os he ido comentando el tema de la cadeneta y demás, habréis visto que tengo unas barras estabilizadoras tanto frontales como traseras. Este de aquí es el kit de la gente de GAMS 3D y de hecho la verdad que me gusta mucho, aunque ellos ya te dan las piezas ya impresas y demás para que tú las instales, están hechas en negro, pero
pero casa bastante bien con el azul y con el negro de la máquina y demás. No es necesario que pongáis las barras delanteras, podéis únicamente dejar las traseras si queréis, pero yo he querido poner tanto delanteras como traseras para que así lo que es la mecánica de la impresora esté todavía como más rígida, mejor agarrada y demás. Es bastante fácil de poner, de hecho los chicos de GAMS 3D tienen ya sus instrucciones para que las instaléis. Cosas interesantes de este kit, y es que por ejemplo nos viene con unos tensores para lo que es la correa sincronizadora del eje Z. Está muy bien, puesto que esta correa muchas veces con el tiempo va perdiendo tensión y con estos tensores podemos regular un poquito que siempre esté perfectamente tensa. A mí me costó un poquito regular la tensión porque hay veces que se me bloqueaba el eje Z, pero vamos, una vez ya controlado todo, se instala perfectamente y no tiene ningún tipo de misterio. Y séptima y última cosa que le he hecho a esta impresora, he hecho así, que parecía octava, pero es así, es el perfil superior. El perfil superior, aquí esto es más experimental, ¿vale? Quería hacer algo distinto, algo de diseño que la gente cuando viera esta impresora dijera, se le ha ido la olla. Pues básicamente lo que he hecho ha sido este perfil superior, lo he quitado, el perfil de aluminio, y lo he sustituido por esta pieza de aquí, que es una pieza que he hecho con diseño generativo. Antes de que me preguntéis, el diseño generativo, la idea es que yo el perfil de aluminio lo rediseño, digamos, optimizándolo para el uso que va a tener. Es decir, lo que he hecho ha sido en Fusion, porque esto es un plugin que tiene Fusion, es diseñar el perfil de aluminio y decirle al propio programa que lo que vamos a hacer es tener una pieza que se va a hacer en impresión 3D, que va a tener una resistencia determinada, la cual va a sufrir una serie de esfuerzos, sobre todo en la parte central donde vamos a colgar el carrete de la bobina, y en los laterales donde va a sujetar un poquito o va a soportar las presiones de lo que viene siendo la propia máquina. De esta forma Fusion hace una serie de cálculos y te arroja lo que es una pieza la cual luego tú tienes que optimizar un poquito y demás. Hay que aclarar que este plugin es de pago, necesitáis tener el Fusion 360 de pago para poder utilizarlo, ¿vale? Pero bueno, si os interesa la pieza, la vais a tener aquí debajo en la descripción. Esta propia pieza la imprimí ya con la propia Artillery, ¿vale? Y lo que hay que hacer es colocarla en vertical para que la pieza, digamos, os quepa, puesto que mide 32 centímetros de largo y en la cama no nos entra. Una de las cosas que más me molestaba de la Artillery era el tema del soporte de los carretes de las bobinas, puesto que dependiendo del carrete o de las formas y demás, muchas veces pues no podías colocarlo en el propio soporte o tenías que andar regulándolo, era un poco rollo. Así que le he hecho este soporte que está un poco inspirado o está pensado para lo que es una MK3S Plus, y en este caso se lo he colocado aquí para, bueno, pues digamos que cualquier tipo de carrete que pueda colocar, para que sea totalmente compatible con cualquier tipo de carrete de bobina. Y ya tras haber hecho todos estos cambios, el resultado es esta pedazo de Artillery que estáis viendo ahora en pantalla, que queda bestialísima. La verdad que es una impresora muy pero que muy pepino. Sí, es verdad que aquí a efectos de diseño habrá algunos que le gusten más, otros que menos, pero la verdad una cosa que es innegable es que esta impresora va pero de narices. Cosas así interesantes que tiene esta máquina es que, por ejemplo, le he puesto una boquilla 0.8 y con boquilla 0.8 esta impresora imprime súper rápido, pero súper rápido. Claro, la idea es que con esta impresora yo quiero hacer piezas grandes que vayan muy rápido, como por ejemplo os conté en el vídeo en el que os enseñaba cómo imprimir con boquilla 0.8, enlace aquí. Entonces, claro, le he puesto una boquilla 0.8 Volcano junto con el Emera, que es una cosa que no os he comentado, puesto que ya venía instalada desde hace mucho tiempo, y digamos que el Emera con boquilla 0.8 con guías lineales va brutalísimo. Los movimientos son súper suaves y la verdad que puedo correr mucho. Más o menos utilizo unas velocidades en rellenos de casi 200 milímetros por segundo con unas aceleraciones de 1200, con lo cual es que va como un cañón, y con esta boquilla tan grande va súper bien. Sí, es verdad que no siempre utilizo estas velocidades, pero bueno, de vez en cuando la verdad que está muy bien. Cosas así interesantes que he ido haciendo con esta máquina, pues por ejemplo, se hizo su propio mod para el soporte superior, le he hecho por ejemplo algunas piezas de prueba con PETG y luego, bueno, con PLA se defiende solísima. También podría utilizar materiales como ASA, como ABS, y la verdad que también los imprime la mar de bien. Cosas que seguramente le haga futuro a esta máquina es meterle el sensor final de filamento, que se lo he quitado, puesto que no me gustaba mucho como lo tenía la Artillery en la parte superior. Quiero diseñar algún tipo de mod para que el sensor final de filamento esté integrado en el propio extrusor, y digamos que todo esto de aquí, toda esta Artillery, ha sido un trabajazo que me ha llevado muchísimo tiempo. Empecé a trabajar en ella en abril y aunque no ha tenido tanto diseño, sí ha tenido mucho trabajo de desmontaje, montaje, calibrar, ajustar, etcétera, y la verdad que me ha costado bastante. Así que ya os digo, esta Artillery de aquí la verdad que imprime súper bien, súper rápido, y la verdad tengo ganas de exprimirla más, hacer algún experimento muy extremo con ella y que os enseñaré seguramente a futuros. Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo de Artillery. Si es así, reflejadlo aquí abajo con un buen like, y yo ya os digo que estoy ya pensando en siguientes tuneos todavía más extremos que este, que la verdad que me estoy calentando, estoy viendo ahí cosas interesantes que puedo hacer con otras máquinas que tengo por ahí y que yo creo que os van a gustar bastante. Y ya os digo, os puede gustar más o menos esta Artillery, pero yo espero que sobre todo hayáis aprendido unas cuantas cositas. Y antes de despedirme, no me olvido que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online. Comparte en la pradera. ¡Ah! No puedo. Ya sabéis, acabo de volver de vacaciones y como os dije que volverían las oscuras golondrinas y los sorteos y demás, que volvería todo. Y aquí estará apareciendo el ganador o ganadora. Si quieres llevar un cursito gratis, básicamente tienes que ir a la pestaña de la comunidad, a la publicación de este vídeo, y habré dejado una pequeña encuesta. Y ahí ya respondes y demás, ¿vale? Y en los minutos finales de los vídeos os quiero contar cositas, como ya sabéis, a mis suscriptores y suscriptoras fieles, para agradeceros que os quedéis hasta el final de los vídeos y que, bueno, pues apoyéis al canal y que hagáis que el tiempo de retención de los vídeos suba y que YouTube al final me recomiende más. Así que
que gracias, mi gente. ¿Y qué os quiero contar? Os estaréis preguntando. Básicamente os quiero contar que ahora en agosto estamos preparando el mes de Creality. Y es que tengo básicamente las máquinas más interesantes de Creality. Sabéis que a mí no me gusta hacer muchas reviews seguidas. Pero curiosamente las impresoras que más me interesan de este año son todas de marca Creality. Y Creality me las ha mandado todas de golpe, a la vez. Y estoy hablando de la Halo Sky, la Sermon, la Print Mills y la Ender 7. César, pero yo no sé qué impresoras son esas. Pues te sugiero que te suscribas ahora mismo a Control 3D porque vas a flipar con este pedazo de impresoras 3D que os voy a enseñar, ¿eh? Y aquí tenéis un vídeo que podéis ir a ver ahora mismo si os interesa, que está muy bien. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!